Buenas tardes. Hoy queremos hablarles de los derechos de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal. Hemos escuchado por mucho tiempo que la gente hace mención que están desprotegidas, que el nuevo sistema se diseñó para ayudar a los imputados, para soltarlos. Esto realmente no es así, el sistema está bien diseñado. El problema es en ocasiones las autoridades, no por una mala fe, sino por el desconocimiento, tanto oficiales de policía, agentes del Ministerio Público, abogados, los defensores, todos nosotros, desafortunadamente por desconocimiento, podemos ocasionar precisamente que se den muchos conflictos en el nuevo sistema. Hoy vamos a tratar de dividir unas gráficas, unas diapositivas muy sencillas, que son tendientes a que conozcan cuáles son los derechos de las víctimas, como número uno. Número dos, cuáles son esas medidas de protección que tiene ahora el agraviado, cuáles son esas providencias precautorias, hablando de los embargos, inclusive de la movilización de cuentas, también cuáles son las medidas cautelares que le pueden beneficiar al agraviado y también cuáles son los beneficios a través de los medios alternos. Les mandamos un fuerte abrazo desde Orizaba, Veracruz, su amigo maestro Miguel Ángel Reyes Juárez, y les deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Hoy vamos a hablar de los derechos de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal. Aquí tenemos el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si se dan cuenta, no son todos las fracciones que tiene el Código Nacional, pero si hemos dejado estos, ha sido porque ahora tratan de darle más fortaleza verdaderamente a los derechos humanos, en este caso de los pasivos. Vamos a tratar de explicar todos y cada uno de ellos de una manera breve. Algunos no será necesario porque son literalmente muy fácil de comprenderse. Por ejemplo, número uno, estar informado de sus derechos constitucionales. Ahora ya tomamos en cuenta esos derechos constitucionales, al igual que en el pasado, pero hoy se los tenemos que hacer saber por parte del Ministerio Público, inclusive los jueces de control. Al inicio de las audiencias le hacen del conocimiento. Fracción número cuarta, comunicarse con algún familiar o asesor jurídico. Esto pasa cuando, por ejemplo, llegan a ser víctimas de un delito. Bueno, ahora sí, ya trata la autoridad a través de los oficiales de policía o del Ministerio Público de brindarle ese apoyo para comunicarse inmediatamente con algún familiar o asesor jurídico para su auxilio. Número 5, estar informado del desarrollo del procedimiento para que vayan indicándole cada etapa en la cual él no debe de estar totalmente sabedor de su evolución. Contar con asesor jurídico número 7. Esto desafortunadamente todavía no es una realidad como nosotros quisiéramos porque se forman las barras de abogados o los grupos colegiados más bien, precisamente porque como antecedente deben de tener por fuerza un cierto grado de conocimiento del nuevo sistema. Como hay una deficiencia de defensores públicos y también de asesores jurídicos públicos, entonces aquí es donde los grupos colegiados deben de entrar. ¿Para qué? Para poder tener asesores jurídicos gratuitos y ayudar a las víctimas. El número 8, trato sin discriminación. Se supone que el código lo maneja, pero también debemos de pedirlo y debemos de exigirlo en nuestro sistema. Recuerden que esto que estamos viendo no es algo que nos tengan que dar eh, por favor o que nos tengan que dar así como regalado, no. Estos son derechos, estas son obligaciones tanto del Ministerio Público como del juez de control de que se los tenemos que proporcionar porque la Constitución así lo marca y la ley secundaria, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, así lo señala, ¿sí? 10. Participar en mecanismos alternativos. Imagínense, a una persona le quiebran un cristal de su vehículo, tiene que pasar en el anterior sistema 1 o 2 años para poder conseguir que le paguen esa reparación del daño. Imagínense esa persona que a lo mejor le atropellaron a un menor y que tiene problemas para poder salir adelante, para sus operaciones, para los medicamentos. En el anterior sistema, si bien es cierto que se depositaban las cantidades, no menos cierto es que ahora en el nuevo sistema también se lleva a cabo esta disposición también de poder manejar cantidades para la reparación del daño, pero en el sistema pasado tenías que esperar 2 o 3 años para que una vez en sentencia se te entregara. Ahora no. Ahora puedes participar en mecanismos alternativos para que este pago se realice. Inclusive puede ser en un solo día o puede ser inclusive días o semanas o meses, dependiendo de los planes de reparación del daño.
El número 11, tener un traductor. Hay muchas personas que no lo saben, pero si alguien no habla precisamente el dialecto, no nada más el imputado puede tener un traductor, también el asesor jurídico. La fracción catorceava, intervenir en el juicio. Esto es bastante importante porque ahora el juez de control, siempre que lleva a cabo una audiencia, le pregunta a la víctima si entendió, si quiere manifestar algo, si tiene alguna petición. No puede llevar a cabo las audiencias sin tomarla en consideración, porque ello sería motivo de una reposición de actuaciones. Así como acabamos de señalarlo en el juicio, la fracción 15 dice intervenir en todo el procedimiento, esto es desde que se inicia hasta que termina. En el número 16, protección cuando corra riesgo verdaderamente su vida, también se deben de auxiliar de las autoridades policiales o ministeriales. ¿Para qué? Pues para que puedan darle protección a la víctima. En el número 17, solicitar actos de investigación. Todo aquello que consideren necesario pueden solicitarlo al Ministerio Público o a través del asesor jurídico, no como en el pasado, que el Ministerio Público nos decía qué actuaciones son las que ellos querían llevar a cabo y cuáles no. Esto inclusive pasaba del lado del imputado. 19. Solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Estas vamos a verlas más adelante. Estas son verdaderamente buenas, muy buenas. Vamos a analizarlas ahorita. 20. Traslado donde esté por imposibilidad física la persona. ¿Sí? Imaginemos que una persona está imposibilitada. Puede ser inclusive también por la edad. Bueno, el Ministerio Público debe de trasladarse a donde está la víctima. 21. Impugnar las negligencias u omisiones del Ministerio Público. Esto también bastante importante. Podemos ahora impugnar lo que ahora a lo mejor antes nada más nos daba muina y no podemos hacer otra cosa. Bueno, hoy podemos impugnarlo a través de los recursos. 22, 27, 22, copia de los registros. Podemos obtener copia de la carpeta de investigación, de las audiencias que se lleven a cabo en el nuevo sistema. Aquí resulta algo curioso, muchas veces el agraviado piensa que el abogado es el único que le pueden dar copias tanto de las investigaciones como de los videos, y esto no es cierto. Si la víctima elabora un escrito sencillo y hace la manifestación que necesita copias tanto de la investigación como de las audiencias grabadas, y que él mismo inclusive se las pueden entregar proporcionando una unidad para poder pasarle los videos, en este caso las famosas USB, bueno, pues se las deben de entregar y no necesariamente o por fuerza tenga que ser a través del asesor jurídico. 24, garantizar la reparación del daño. Esto es bastante bueno porque se debe de garantizar la reparación del daño, porque es una de las partes principales y de los objetos del sistema del artículo 20 constitucional. Y 26, el resguardo de su identidad. Por eso es que ahora se estila ponerles números, inclusive a las personas, o inclusive siempre, casi por lo regular, a los menores, porque es para mantener esa identidad. Vamos a analizar ahora sí las medidas de protección del 137. 1. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido. Imaginemos que una persona ha sido violentada, que es familiar, puede ser en los casos de violencia familiar o violencia intrafamiliar, como le llaman en algunos estados. Puede darse por algún otro tipo de delito que afecte a la familia. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí pueden prohibirle acercarse o comunicarse con la víctima ofendida. Estas medidas de protección que recuerden que son impuestas por el Ministerio Público. 2. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o ofendido o al lugar donde se encuentre. Precisamente para evitar que vayan a estar molestando a la persona, se le prohíbe. 3. Separación inmediata del domicilio. Esto es bastante bueno. Queremos poner que pongan mucha atención los agraviados. Imagínense que esa persona que comete un delito, porque la golpeó, porque la lesionó, que es muy común, y entonces el Ministerio Público, a través del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede utilizar cualquiera de estas medidas de protección y decirle al imputado, ¿tú qué prefieres? ¿Te impongo una medida de protección consistentes en estas o te quedas en la cárcel? Pues yo preferiría que mejor me dejaran salir y no quedarme en la cárcel. Por eso también se puede llevar a cabo la separación inmediata del domicilio. Vámonos mejor a casa de otra persona, un familiar, dejamos a la víctima en su lugar, en su casa, y pues así nos van a conceder el beneficio de la libertad antes de ser consignados, bueno, judicializados ante el juez de control después de las 48 horas que es detenido. Número 4. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el poder responsable. Muchas veces las personas cuando son violentadas salen corriendo de su domicilio y entonces la persona que violenta, comúnmente es el esposo,
siempre se queda con los documentos, siempre se queda con los objetos, siempre se queda con la ropa de los niños. Aquí nosotros podemos pedirle al Ministerio Público que cambie todo eso y le deben de entregar a la víctima todo lo que es necesario y requerido para ella. La prohibición de realizar conductas de intimidación, molestia a la víctima o ofendido personas relacionadas con ellos. Esto es en cualquier caso. Imagínense una persona que tiene un choque, lesiones, daños, y a esa persona le van a decir, tú no puedes tener conductas de intimidación en contra de la víctima. Vigilancia del domicilio de la víctima o ofendido. Aquí es donde piden a las autoridades policiales que ellos tengan vigilancia sobre el domicilio, inclusive que tengan los teléfonos de las víctimas de los oficiales de policía por cualquier problema. Aquí dice protección policial de la víctima ofendida, esto es por cuanto a la persona, esto es por cuanto al domicilio. 8. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde localice o se encuentre la víctima o ofendido en el momento de solicitarlo. Este resguardo en ocasiones es pues esporádico, se pueden dar vueltas, pero también aquí nos dice que pueden estar ahí siempre que lo necesite. 9. Traslado de la víctima ofendido a refugios, albergues temporales, así como sus descendientes. 10. El reingreso de la víctima ofendido a su domicilio una vez de que se salvaguarde su seguridad. Vamos a analizar las providencias precautorias. Esto en el sistema pasado no era posible, hoy sí. Imaginemos que hay una persona que llega a cometer un ilícito, pensemos que a lo mejor es por el homicidio, por las lesiones, por delitos patrimoniales. ¿Qué podemos hacer ahora ante el Ministerio Público? Pues solicitar una providencia precautoria consistente en el embargo de bienes de la parte que es la imputada o su inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Si esa persona tiene 4 o 5 cuentas o una cuenta y una cantidad, podemos pedir que se inmovilice para efectos de una garantía de reparación del daño o inclusive embargar sus bienes. ¿Sale? 155. Tipo de medidas cautelares. En estas puede formar parte la víctima también para solicitarlas dentro de lo que señala el artículo 155, aquí dice, o de la víctima u ofendido. ¿Cuáles son estos tipos de medidas que son relativas a su protección? Volvemos a repetir, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas también son medidas cautelares, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, le van a decir al imputado, no te puedes acercar a la esquina, a la calle tal, al domicilio tal, a su cuenta de trabajo tal, y aquí en la fracción octava dice convivir o acercarse, comunicarse con determinadas personas. Los ministerios públicos inclusive ahorita están tomando como una moda, por así decirlo, que solicitan hasta que no se acerquen menos de 100 metros y algunos jueces lo conceden. La separación inmediata del domicilio, como ya la vimos, también forma parte de lo que es una medida cautelar. Ahora bien, el artículo 170, por cuanto a lo que es una de la prisión preventiva necesaria, nos dice que si la persona se encuentra en riesgo, entonces podemos pedir que esa persona pueda estar detenida o pueda el juez decretar una prisión preventiva justificada porque existe un riesgo para la víctima, ¿sí? Entonces aquí esto es bastante protección que tenemos para que una víctima, imaginemos que lo denuncia al inculpado, sale y le pega. Lo va y lo mete a la policía, a la comandancia, sale y le vuelve a pegar. Bueno, si nosotros manifestamos esto dentro de la audiencia, motivo por el cual el juez puede decir, bueno, ahora te quedas 1 o 2 años en prisión preventiva justificada por ese comportamiento peligroso hacia la víctima. 177, obligaciones de la autoridad de la supervisión de medidas cautelares. Todos estos que estamos viendo, que son providencias, las medidas cautelares, pueden ser seguidas precisamente por las famosas UMECAS, las unidades de medidas cautelares, para que entrevisten a la víctima periódicamente para ver cómo se está comportando el imputado. Los beneficios de los medios alternos, por ejemplo, en los acuerdos reparatorios, recordemos que hay delitos de querella, culposos, patrimoniales, sin violencia sobre las personas. ¿Cuáles son sus beneficios directos? Uno, que se le garantice la reparación del daño, puede ser al momento o puede ser diferido de 6 meses o hasta 1 año. Que se le dé celeridad en la solución de sus conflictos, evitar gastos de un abogado particular, evitar tener que soportar todo el proceso y evitar pérdidas de tiempo. En la suspensión condicional, conforme al 195, dejar de frecuentar determinados lugares o personas, someter a tratamiento médico psicológico a la persona que nos está agrediendo, en este caso puede ser inclusive al esposo o al hermano, el familiar, ¿para qué? Para que pueda al componerse, digamos, de esa enfermedad.
cumplir con sus deberes de deudor alimentario. Esta me parece bastante buena. Imagínense que una persona puede garantizar de 6 meses, 1 año, 2 años o hasta 3 años el dar su dinero como si fuera pensión alimenticia semanal o quincenalmente, para que al regresar de su buen comportamiento de 6 meses, 1 año, 2 años o 3 años, se extinga la acción penal en su favor. Pero tienes que garantizar alimentos. Casi para terminar, el procedimiento abreviado también puede influenciar para la reparación del daño, porque sin esto no se puede dar el procedimiento abreviado, y que inclusive esto también puede ser a plazos diferidos. Ahora, por último, el 254, archivo temporal. Cuando se va a la reserva, podemos, el agraviado, el ofendido, el pasivo puede interponer un recurso para que esto camine el no ejercicio de la acción penal si considera que sí hay un delito. Y el 258, cuando se haya retrasos del Ministerio Público, por favor, entre estos retrasos, les pedimos que puedan interponer este recurso. ¿Para qué? Porque han pasado veces que después de 6 meses, 1 año, 2 años, no se judicializa. Bueno, entonces gracias a este recurso innominado, así se le denomina, del 258, puede ir ante el juez de control para pedir que esto se agilice. Aquí es donde nosotros terminamos. Queremos enviarles un fuerte abrazo de parte de su amigo, el maestro Miguel Ángel Reyes Juárez, desde la ciudad de Orizaba de Veracruz. Cuídense mucho, Dios me los proteja. Gracias.